contando sus penas todos a la vez. Hemos vivido aquí toda la vida, y ahora, por el aeropuerto nos echan, y encima nos dan una miseria. ¿Cómo vamos a vivir después? Wang Qiang, como representante vecinal, dio una entrevista exclusiva. No somos ocupas, solo reclamamos lo que es justo. Pedimos 2,8 millones, pero hoy en día, ¿qué se puede hacer con eso? No pedimos mucho, solo un precio justo, acorde con la zona, como se ha hecho en otros sitios. Hablaba con una convicción, como si fuera la mismísima encarnación de la justicia. El programa causó un gran revuelo en la ciudad. La opinión pública se encendió de nuevo, y la mayoría apoyaba a los vecinos, criticando a la constructora. Wang Xiang y Li Fukai alcanzaron la cima de su popularidad en el pueblo. Hasta organizaron un comité de vigilancia, que se turnaba en la entrada del pueblo para controlar todos los vehículos extraños que entraran, no fuera que alguna familia intentara negociar a escondidas con la constructora. Wolong se había convertido en una fortaleza. Unidos, protegían su sueño de hacerse millonarios. Una noche, mi tío volvió a llamar. Esta vez su voz sonaba agotada. Xiaoan, en el pueblo ya no se puede vivir. ¿Qué ha pasado ahora? Hace unos días la mujer de Wang Qiang fue a que le echaran las cartas y le dijeron que estas tierras son una vena de dragón y que si construyen el aeropuerto traerá prosperidad a la familia durante 3 generaciones y que la familia que se mude antes corta su propia vena de dragón y tendrá muy mala suerte después. Me quedé de piedra. ¿En qué año vivimos? ¿Y hay gente que se lo cree? ¿Tú también te lo crees? Yo por supuesto que no, pero en el pueblo todo el mundo se lo cree. Ahora, quien hable de firmar es que quiere destruir el Feng Shui de Wolong. Anteayer la familia Liu la tercera se lo pensó mejor y quiso ir a hablar con la constructora, pero el comité de vigilancia los encerró en su casa y casi les pegan. Hasta les mancharon la puerta con sangre de perro. Me quedé en silencio. Los acontecimientos habían superado lo racional, deslizándose hacia un abismo de locura. La codicia y la ignorancia juntas son el veneno más letal. Xiaoan, hiciste bien yéndote. Este lugar ya no es el Wolong que conocíamos. Colgué el teléfono y sentí un escalofrío de miedo retrospectivo. Si en aquel momento hubiera dudado un poco, si me hubiera tambaleado un instante y hubiera decidido quedarme con ellos, ahora sería uno más atrapado en ese pueblo enloquecido, terco y sin remedio. No me atreví a seguir pensando. Desde ese día bloqueé todas las noticias sobre Wolong. Un año pasó en un suspiro. Cuando la primavera llegó de nuevo, ya me había sentado por completo en la ciudad. Con el dinero que me quedaba, me asocié con un amigo para montar una pequeña empresa de comunicación y cultura. Aunque no era muy grande, el negocio iba bien y los ingresos eran buenos. Wolong, el lugar que me vio nacer, se iba difuminando en mi memoria. Creí que mi vínculo con ese pueblo se había roto para siempre, hasta que en vísperas del Qingming recibí una llamada de mi tío séptimo. Xiaoan, ¿vas a volver este Qingming a limpiar las tumbas de tus padres? Su voz sonaba muy ronca, con un cansancio y una inquietud difíciles de explicar. Sí voy, ¿qué pasa? Xiaoan, puede que pase algo gordo en el pueblo. Hace casi 3 meses que no viene nadie de la constructora del aeropuerto. La oficina provisional que tenían está vacía y abandonada. ¿Y Wang Qiang y los suyos? Ellos, al principio decían que era porque la constructora no podía aguantar más, que se hacían los muertos, para que nosotros cediéramos primero. Wang Qiang decía a todos que mantuvieran la calma, que la victoria estaba cerca. Pero ya han pasado 3 meses, y nada de nada. Hace 2 días llegó un rumor, que en la provincia han tenido una reunión y que, dado que el coste de la expropiación en Wolong es muy alto, y el ambiente no es bueno, han decidido en principio cambiar la ubicación del nuevo aeropuerto, al vecino distrito de Fengming. ¡Zas! Algo me estalló dentro de la cabeza. Aunque lo había presentido, cuando la noticia llegó, sentí un vuelco en el corazón. Tío, ¿estás seguro? No, seguro no, solo son rumores. Pero en el pueblo ya hay quien empieza a asustarse. La semana pasada, Wang Qiang fue con unos cuantos al municipio a preguntar, y no los dejaron ni pasar la puerta. Li Fukai llamó al alcalde del municipio, y ya no le coge el teléfono. Ahora en el pueblo circulan todo tipo de habladurías. ¿Es que no se dan cuenta de la gravedad del asunto? Algunos se dan cuenta pero no se atreven a decirlo. Wang Qiang todavía mantiene las apariencias. Si alguien insinúa que el aeropuerto ya no está, se enfada y le llama traidor, que desmoraliza a la tropa. Dice que en unos días irá a la ciudad, a la provincia, que tiene contactos para enterarse de algo seguro. Sonreí con amargura. A estas alturas todavía soñaba. Xiaoan, cuando vuelvas ten cuidado. Ahora la gente en el pueblo está muy nerviosa, como un barril de pólvora a punto de estallar. No les provoques. Lo sé, tío. Gracias por contármelo. El día de Qingming, decidí ir en coche a Wolong, solo para hablar un rato ante la tumba de mis padres, y de paso ver con mis propios ojos el final de aquella farsa. Cuando estaba a punto de llegar a la salida de la autopista, el móvil vibró. Era una notificación de la app. Anuncio oficial sobre el cambio de ubicación del proyecto del nuevo aeropuerto. El anuncio era formal. 1. Debido a los graves obstáculos encontrados durante el proceso de expropiación en la ubicación originalmente prevista, Wolong, que han provocado una paralización prolongada del proyecto, y con el fin de garantizar la ejecución puntual de esta obra clave, tras su estudio por parte de las autoridades provinciales y municipales, se ha decidido trasladar íntegramente el proyecto del nuevo aeropuerto a la ciudad de Fengming. Este anuncio entra en vigor hoy mismo. Todos los acuerdos preliminares y planes de compensación relacionados con el proyecto original quedan, a partir de la fecha de este anuncio, totalmente rescindidos y sin efecto. Totalmente rescindidos y sin efecto. Eso significaba que, en teoría, el contrato que yo firmé también quedaba anulado. Pero yo ya había cobrado. Había comprado piso, coche, mi nueva vida ya estaba encarrilada. Para mí, ese anuncio era solo un papel mojado, pero para los demás en Wolong, esas 8 palabras eran una sentencia de muerte. Anunciaban que su año de resistencia había sido una broma de mal gusto de principio a fin. El sueño de los 8 millones se había deshecho, y hasta los 2,8 millones iniciales se habían esfumado. Conduje hacia el pueblo. La obra, antes bulliciosa, ahora estaba en ruinas. Toda la maquinaria había desaparecido. Solo quedaba esa fea cicatriz de tierra abandonada. Eso era lo que habían conseguido con un año de esfuerzo, y la certeza de los 2,8 millones. Varias figuras salieron corriendo de las callejuelas, hacia mi coche. A la cabeza estaban Li Fukai y Wang Qiang. Un año sin verlos, y los dos parecían 10 años más viejos. ¿Y tú cómo te atreves a volver? Te va bien, ¿eh? ¿Ya tienes coche? ¿Vienes a reírte de nosotros? Vuelvo para limpiar las tumbas de mis padres. ¡Las visitas! ¿Vienes a reírte de nosotros? ¿Sabías ya que el aeropuerto no se iba a hacer? ¿A que sí? Ya casi gritaba. Los vecinos detrás de él, al oír el aeropuerto ya no está, se estremecieron. Sus caras mostraban pánico. Li Fukai sujetó a Wang Qiang, que estaba muy alterado, e intentó esbozar una sonrisa peor que un llanto. Xiaoan, has vuelto. No hagas caso a Wang Qiang. Está muy estresado. Este año no ha sido fácil para nadie. Vigilar un páramo, soñando con los 8 millones. No ha sido fácil. Mi sonrisa fue como una aguja que pinchó su frágil fachada. ¿Y los 8 millones? Ahora ni el eco. Vendí los cerdos de mi casa, esperando el dinero. ¿Y ahora qué hacemos? Sus llantos, como contagiosos, desataron un coro de sollozos. ¡Callaos! ¿Qué lloráis? ¿Quién ha dicho que ya no está? No hay nada seguro. Chenan solo quiere desmoralizarnos.
En ese momento, un joven llegó corriendo, con el móvil en la mano, y una expresión de desesperación absoluta. Alcalde Xiang, malas noticias. Ha salido el anuncio del municipio. De verdad ha salido. Mirad, en el móvil, en las noticias. Trasladan el aeropuerto a Fengning. Aquí ya no se hace. Li Fukai cogió el móvil con manos temblorosas, y Wang Qiang se acercó a mirar. Cuando vieron lo que ponía en la pantalla, sus caras se volvieron pálidas como el papel. Se acabó, todo se acabó. Wang Qiang se quedó como una estatua, inmóvil, tieso. Aquel anuncio fue como una sentencia, que los precipitaba a todos a un abismo sin fondo. Tras un breve silencio sepulcral, la gente estalló. Dios mío. ¿De verdad que ya no está? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Wang Qiang, ¿no decías que tenías información de dentro? ¿No decías que se haría? ¿Y ahora qué? Nos has fastidiado a todos. Y Li Fukai también. Los dos por empeñaros en no moveros. En pedir 8 millones. Ya está. Ahora no tenemos ni un céntimo. Te voy a matar, desgraciado. La gente enfurecida se abalanzó sobre Li Fukai y Wang Qiang a golpes y patadas. La situación se descontroló. Los que antes eran sus héroes y líderes eran ahora el blanco de toda su rabia y desesperación. Basta ya, no le peguéis más. ¿De qué sirve? ¿Va a volver el dinero? La pregunta cayó como un jarro de agua fría. Las palizas cesaron. Todos los ojos, sin excepción, se clavaron en mí. Aquella mirada ya no era como la de hacía un año. Ya no era desprecio, burla o ira, sino una mezcla de envidia, arrepentimiento y una súplica desesperada. En sus ojos, yo era el único que se había agarrado al clavo ardiendo. El único triunfador. Xiaoan, tío, se equivocó. Tío te pide perdón. Tío fue un ciego. Estaba cegado por la codicia. Escuché a Wang Qiang y me comporté como un necio con todos. Todos somos unos imbéciles. Lloraba como un niño. Lo miré y no dije nada. A Wang Qiang también lo empujaron unos familiares hasta ponérmelo delante. Aquel que fue tan arrogante, señalándome y llamándome traidor, ahora parecía un gallo desplumado, sin un ápice de arrogancia. Me miró a mí con mi ropa limpia, y luego pensó en su propio estado, y el abismo entre ambos fue demasiado para él. Tu primo se equivocó. No debí incitar a todos a no moverse. No debí insultarte. No debí impedirte marchar. Fui codicioso, y he perjudicado a todos. No tengo perdón de Dios. He defraudado a todo el pueblo. He defraudado a los antepasados de Wolong. Por lo que sea de tus padres, sálvanos, por favor. Seguro que puedes hacer algo, ¿verdad? Tú conoces gente en la ciudad. Habla con la constructora. Ya no pedimos 8 millones. No pedimos nada. Solo los 2,8 de antes. ¿Puede ser? Por favor, te lo ruego. Detrás de él, los demás reaccionaron. Y de repente un montón se arrodilló. Sí, Xiaoan, ayúdanos, por favor. Sabemos que nos hemos equivocado. De verdad que lo sabemos. Con tal de conseguir el dinero, te besamos los pies. Te pondremos una placa con tus méritos. Mirando a toda esa gente arrodillada, no sentí nada. Simplemente les dije, con calma, palabra por palabra, un hecho. El anuncio lo deja claro. Todos los acuerdos quedan anulados. El camino lo elegisteis vosotros. Dicho esto, sin mirarlos, pasé entre ellos. A mi espalda, los llantos y lamentos desgarradores de Wang Qiang y los demás eran un clamor de desesperación. Llegué ante la tumba de mis padres. Les conté que había comprado un piso en la ciudad, un coche, y que tenía mi propio negocio, que todo iba bien. Me subí al coche y arranqué. El coche salió de Wolong. Sabía que no volvería jamás. Esa historia absurda y triste de Wolong había llegado a su fin. Unos días después, recibí una llamada de mi tío séptimo. El día que te fuiste, la gente se volvió aún más loca. Toda la ira la descargaron sobre Li Fukai y Wang Qiang. Li Fukai fue acorralado en su casa por una turba enfurecida. Le destrozaron la puerta de entrada. Rompieron los cristales de las ventanas. Oyendo los insultos y maldiciones de todos, le dio un infarto de la ira. Y lo llevaron de urgencia al ambulatorio del municipio. Como alcalde, claro que no puede seguir. El municipio ha mandado a un nuevo secretario para que se encargue del desaguisado. Pero eso no tiene arreglo. A Wang Qiang le fue aún peor. Se ha convertido en el centro de todas las iras. Su mujer se llevó a los hijos y se fue a casa de sus padres. Y ha pedido el divorcio. Wang Qiao se ha quedado solo. Completamente solo. Ahora el pueblo está deshecho. Cuando la gente se desune, ya no queda nada. Los que pueden, se van a buscarse la vida fuera. Solo se quedan los que no pueden moverse, viejos y enfermos, sentados todo el día a la entrada del pueblo, mirando fijamente al gran hoyo. Dime, ¿a santo de qué? Tío, tú también has planes. Voy a irme a la ciudad con mi hijo. Un pueblo que bullía de vida, por un sueño de riqueza imposible. Acabó convertido en un erial. No fue un desastre natural, fue un desastre humano. La historia de Wolong se la llevó el viento. Aquella codicia y aquel arrepentimiento, aquella cortedad de miras y aquellas disputas, se convirtieron en la enseñanza más profunda de mi vida, recordándome siempre qué es lo que realmente merece la pena atesorar y perseguir. En la travesía de la vida siempre hay tormentas y bajíos, pero si uno elige bien la dirección y se mantiene fiel a sí mismo, al final siempre se llega a ese puerto apacible y soleado que le corresponde a uno.